la deuda que queremos cobrar. Hay momentos en que lo que alguien hizo contra nosotros no se siente pequeño. Una palabra dicha que ya no puede deshacerse. Una traición que llega más hondo de lo que esperábamos. Un asunto de negocios manejado injustamente. Una herida familiar que permanece mucho después de que el momento ha pasado. Un amigo que sabía lo suficiente como para hacerlo mejor y no lo hizo. En esos lugares no tenemos que inventar el dolor. No tenemos que exagerar la ofensa. Algo real nos fue quitado. Algo real se nos debe. Y porque es real, algo dentro de nosotros empieza a llevar la cuenta. Volvemos a vivir el momento en la mente. Medimos la pérdida. Sentimos el peso de lo que debió haber sido y nunca llegó. A veces nunca lo decimos en voz alta, pero lo llevamos calladamente en el corazón como una cuenta sin pagar. Tal vez nunca tomemos a nadie por el cuello, pero por dentro conocemos muy bien esa exigencia. Págame lo que me debes. Aquel día Pedro se acercó a Jesús con una pregunta que nos resulta familiar porque también es nuestra pregunta. Entonces acercándose Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Mateo capítulo 18, versículo 21. No es una pregunta necia, es la clase de pregunta que hacen las personas heridas. Surge cuando perdonar empieza a sentirse costoso. ¿Hasta cuándo seguimos haciendo esto? ¿En qué momento ya hemos cumplido con nuestro deber? ¿Cuándo se nos permite por fin dejar de soltar la deuda y empezar a cobrar lo que se nos debe? Puede que Pedro haya pensado que estaba siendo generoso. Jesús le respondió de una manera que hizo pedazos toda esa forma de pensar. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo, capítulo 18, versículo 22. No porque Jesús le estuviera dando a Pedro un número más grande para llevar la cuenta, sino porque Jesús estaba rechazando por completo el libro de cuentas. Entre los que escuchaban había un hombre que había estado cargando la pregunta de Pedro mucho antes de que Pedro la dijera en voz alta. Estaba cerca del borde de la multitud con los brazos cruzados escuchando, pero no a la ligera. Su mente no estaba vacía mientras Jesús enseñaba, estaba llena. Un desacuerdo por dinero que se había endurecido en silencio entre él y un pariente. Un asunto de negocios que lo había dejado sintiéndose engañado, repasando una y otra vez los detalles en sus pensamientos. Un amigo que sabía lo suficiente como para hacerlo mejor y aún así eligió el camino que más profundamente lo hirió. Nada de eso se sentía pequeño, nada de eso se sentía imaginario. Cada herida tenía su propia forma, cada una llevaba su propio dolor, y debajo de todas ellas estaba la misma insistencia silenciosa. Esto se me debe. Todavía no había hecho nada abiertamente, pero en su corazón ya había empezado a ordenar las cuentas, lo que diría, lo que podría exigir, lo que ya no dejaría pasar. Él no lo veía como venganza, solo como la verdad saliendo a la luz, solo como una deuda finalmente cobrada. Entonces Jesús comenzó a contar una historia. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Mateo capítulo 18, versículo 23. El hombre pudo sentir de inmediato la seriedad de aquello. Que un rey ajustara cuentas significaba que nada permanecería impreciso, nada seguiría oculto, todo sería sacado a la luz y medido por lo que realmente era. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mateo capítulo 18, versículo 24. La cifra habría sonado descomunal para cualquiera que estuviera escuchando. No era una deuda difícil, era una deuda imposible, aplastante, impagable, de esas deudas que se tragan una vida entera y aún así siguen sin ser pagadas. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Mateo capítulo 18, versículo 25. Nadie en la multitud habría tenido dificultad para entender eso. La deuda era real, la pérdida era real. El rey no estaba fingiendo lo contrario. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, «Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré». Mateo capítulo 18, versículo 26. El hombre que escuchaba casi podía sentir la desesperación en la voz del siervo, pero hasta la súplica misma sonaba imposible. No había un camino real de regreso desde una deuda así. Ninguna cantidad de tiempo podía convertir una cuenta impagable en una cuenta pagable. Y entonces Jesús llevó la historia a un lugar que nadie habría esperado. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión.
y lo soltó y le perdonó la deuda. Mateo capítulo 18 versículo 27. Se la perdonó. El hombre en la multitud no se movió cuando Jesús lo dijo. Solo miró hacia adelante, como si la historia misma hubiera salido a su encuentro y lo hubiera detenido. Un rey tenía todo el derecho de cobrar una deuda así. Nadie que escuchara habría cuestionado la justicia de hacerlo. La cuenta era verdadera. La pérdida era real. Y aún así, en un instante, el rey decidió no mantener a aquel hombre bajo todo el peso de lo que debía. Lo soltó. No porque la deuda se hubiera vuelto más pequeña, no porque ya no importara, sino porque la misericordia se movió donde el cobro tenía pleno derecho de estar. El hombre podía sentir la magnitud de aquello presionándole el pecho. Él sabía lo que era querer pago, sabía lo que era repasar la ofensa y mantenerla viva en la memoria. Pero esta misericordia era de otra clase por completo. No negaba la deuda, la absorbía. Había algo en esa misericordia demasiado grande como para pasar de largo rápidamente. Pero Jesús aún no había terminado. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Mateo, capítulo 18, versículo 28. El impacto de eso recorrió la multitud. La segunda deuda era menor, sí, pero no era irreal. Seguía siendo dinero debido, seguía siendo una cuenta verdadera, seguía siendo un reclamo legítimo. Jesús no estaba contando una historia en la que una deuda importaba y la otra no. Estaba contando una historia en la que ambas deudas eran reales, y aún así algo había salido terriblemente mal en el corazón del siervo que acababa de ser perdonado. El consiervo respondió con palabras que deberían haber sonado dolorosamente familiares. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Mateo capítulo 18 versículo 29. La misma postura, la misma súplica, el mismo clamor por misericordia, pero no la misma respuesta. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Mateo capítulo 18 versículo 30. Algo se tensó en el pecho del oyente cuando Jesús describió las manos del siervo alrededor del cuello del otro hombre. Podía verlo con demasiada claridad, no porque él alguna vez hubiera hecho algo así en la calle, sino porque reconoció de inmediato esa postura. La había sentido en sí mismo, en el endurecimiento de sus pensamientos cada vez que el asunto de negocios volvía a su mente, en la frialdad que surgía en él cuando la herida familiar volvía a aparecer, en la forma en que la traición de su amigo seguía viviendo tan cerca de la superficie que un solo recuerdo podía traer todo de vuelta con calor. No había necesitado sujetar físicamente a nadie. Había estado haciendo su propia clase de estrangulamiento en el corazón. Eso fue lo que lo inquietó. Jesús no le estaba diciendo que las deudas contra él fueran irreales. Esa no era la parte difícil. La herida familiar todavía dolía. La injusticia en el negocio seguía siendo injusta. La traición no se había vuelto menos real mientras él estaba allí escuchando. Nada en la historia le decía que llamara ligeras a esas cosas. La parte difícil era otra. Estaba comenzando a ver en qué clase de hombre se estaba convirtiendo mientras cargaba esas deudas de esa manera. Cuando los otros siervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y el asunto volvió al rey. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste». Mateo capítulo 18, versículo 32. Toda aquella deuda. El oyente podía sentir el peso de esas palabras. No porque la deuda menor fuera falsa, sino porque al siervo se le había perdonado algo tan inmensamente grande que salir todavía gobernado por el cobro revelaba que la misericordia aún no había alcanzado los lugares más profundos de él. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Mateo capítulo 18, versículo 33. Así como yo me compadecí de ti. Esas palabras se quedaron con él. Ahora sabía que Jesús no le estaba pidiendo que fingiera. Los agravios contra él no habían desaparecido. La cuenta no se había vuelto imaginaria. Lo que se le debía seguía sintiéndose debido. Eso era precisamente lo que hacía la enseñanza más difícil, no más fácil. El rey de la historia no había soltado la deuda porque fuera irreal. La había soltado sabiendo exactamente lo que costaba. Y lenta, dolorosamente, el oyente comenzó a entender que eso mismo era lo que Jesús estaba poniendo delante de él también. No negación, no olvido.
no llamar bueno o malo, algo más profundo, una vida del reino que ya no está construida sobre el derecho de cobrar cada deuda legítima. Sintió de inmediato la lucha de eso. Si escuchaba a Jesús, algunas cosas quedarían sin pagar, algunas disculpas nunca llegarían, algunas pérdidas seguirían siendo pérdidas, algunas personas nunca devolverían lo que le habían quitado. Obedecer esta enseñanza significaría soltar algo que él todavía creía que, con razón, le pertenecía. Y aún así, otra verdad estaba surgiendo a su lado. Si el rey tratara con él solamente por cuentas, no tendría ninguna esperanza. Él no quería presentarse delante de Dios en un mundo donde cada marca en la cuenta siguiera escrita en la página. No quería un reino donde cada pensamiento egoísta, cada palabra amarga, cada orgullo oculto, cada falta de amor, cada acto de rebelión fuera plenamente contado y plenamente cobrado. Vivía porque la misericordia había interrumpido lo que la justicia por sí sola habría exigido. Entonces, palabras que un día serían escritas por Pablo parecían hacerse eco del mismo corazón de lo que Jesús les estaba mostrando. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos, capítulo 5, versículo 8. No cuando ya nos habíamos vuelto seguros, no cuando ya habíamos arreglado las cosas, no cuando el libro de cuentas por fin estaba equilibrado. Siendo aún pecadores, el oyente podía sentir que la historia ahora obraba en él de una manera distinta a como lo había hecho al principio. Había llegado cargando deudas reales, seguía cargándolas, pero ya no podía sostenerlas exactamente de la misma manera. La misericordia del rey había entrado en escena y había cambiado el marco. El amor no llevaba cuenta como él lo hacía. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Eso no significaba que el amor fuera ciego. No significaba que las heridas fueran irreales. No significaba que la confianza se restaurara en un instante, ni que los límites no tuvieran lugar. Pero sí significaba que el amor se negaba a hacer del libro de cuentas su hogar. El amor se negaba a alimentarse del cobro. El amor se negaba a dejar que las cuentas sin pagar se convirtieran en la forma del alma. Y eso era lo que Jesús estaba presionando dentro de él. No solamente a recibir misericordia cuando la necesitara, sino a convertirse en la clase de hombre que la misericordia forma. Este era el camino del rey. Se sentía costoso, se sentía expuesto, se sentía de alguna manera silenciosa como morir. Pero también se sentía como la puerta de entrada a una clase diferente de vida. Una vida en la que ya no necesitaba ser gobernado por cada cuenta sin pagar. Una vida en la que la gracia no seguía siendo solo una idea, sino que comenzaba a moldear el corazón. Una vida en la que la misericordia de Dios no se detenía en su propia liberación, sino que fluía hacia afuera, hacia los lugares donde él más quería cobrar. Pedro había preguntado cuántas veces. Jesús respondió mostrándole un reino donde el perdón no se sostiene por lo que las personas merecen, sino por la misericordia que nosotros mismos hemos recibido. Eso es lo que hace esta enseñanza tan difícil y tan hermosa. Mientras meditamos en esta enseñanza hoy, consideremos dónde sigue vivo el libro de cuentas en nuestro corazón. ¿Qué deuda hemos estado cargando que se siente completamente justificada, completamente real, completamente debida? ¿Dónde nos hemos encontrado repasando en silencio lo que alguien debería pagar, lo que debería reconocer, lo que debería arreglar? ¿Y dónde podría Jesús estar invitándonos, no a negar la herida, sino a rendir nuestro reclamo de seguir cobrándola? Si así lo desean, compartan sus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este camino.